16 octubre. San Gerardo Mayela. Más 1755. San Gerardo Mayela es uno de los más extraordinarios taumaturgos del siglo XVIII. Nació el 6 de abril de 1726 en la pequeña ciudad de Muro Lucano, provincia de Potenza, en el reino de Nápoles. Su vida fue muy breve, vivió exactamente 29 años, 6 meses y 7 días, según su primer biógrafo, el padre Tannoia, que descontaría los días incompletos del nacimiento y de la muerte. Pero en tan poco tiempo este buen obrero de Dios levantó un grandioso edificio de santidad. Su padre, Domingo Mayela, tenía una humilde sastrería de barrio que sacaba la casa adelante. La madre, Benita Galeya, ayudaba trabajando en el campo las horas que le dejaban libre las faenas domésticas. Gerardo fue a la escuela desde los 7 años hasta los 12, por su aplicación y buen ejemplo era el preferido del maestro, la doctrina cristiana se la sabía perfectamente, casi antes de comenzar a ir a la escuela. Cuando tenía 12 años perdió a su padre, Benita se quedaba viuda con Gerardo y 3 hijas. Había que trabajar para ayudar a la madre, por eso le sacó esta de la escuela y le puso de aprendiz de sastre con el maestro Martín Pannuto, con vistas a que pudiera establecerse por sí mismo en la que fue sastrería de su padre. Pannuto era bueno, pero tenía un oficial que era una cosa mala, mal encarado, brutote y de mala entraña. En cuanto se percató que el chiquillo era bueno, manso y que olía a beatos se le revolvió la bilis, con cualquier motivo le injuriaba, le abofeteaba y hasta le golpeaba con la vara de medir. Con razón se lee en una lápida de mármol puesta encima de lo que fue sastrería de Pannuto, aquí estuvo el taller de Pannuto, del cual hizo Gerardo escuela de virtudes. Debió de estar hasta los 15 años de aprendiz de Pannuto. A esa edad los milagros y las virtudes habían dado al muchacho fama de algo extraordinario, unos decían que era un santo, otros que era un loco. Como en tiempo de Cristo y, como siempre. El primer milagro conocido es el que tuvo lugar varias veces en la pequeña iglesia de Capodigiano, dedicada a la Virgen de las Gracias. No tendría Gerardo más de 6 años, iba solito a rezar en aquella iglesita de las afueras, el niño Jesús se bajaba de los brazos de su madre y jugaba al escondite con el hijo de Benita, cosas de niños. Luego, al despedirse, le daba un pan blanquísimo que puso en la pista a la madre y las hermanas para comprobar el hecho. Ahora la iglesia de Capodigiano es parroquia, la Virgen no es artística, pero tiene una gracia campesina propia del ambiente rural en que vive. La afición de Gerardo a la oración, al ayuno, a la soledad y a los dolores de la pasión despertaron en él desde niño y cada día iban en aumento. La madre se desesperaba al ver que casi no comía y lo poco que tomaba lo mezclaba con hierbas amargas. A los 7 años, sin encomendarse a nadie más que a su amor a Jesús sacramentado, se acercó a comulgar, pero el cura le puso mala cara y pasó de largo. Gerardo se quejó a Jesús y por la noche le dio la primera comunión nada menos que el arcángel San Miguel. La primera comunión oficial no la pudo hacer hasta los 12 años, según costumbre de la época. Cuando estuvo de aprendiz con Pannuto, el tiempo que no podía dar a la oración por el día lo daba por la noche. Era tío suyo el llavero de la catedral y se lo ganó para que le dejara las llaves, y se pasaba las noches enteras algunas veces. Allá oraba, se disciplinaba, cantaba y dormía, y hasta luchaba con los demonios que le querían asustar. Desde el sagrario le dijo Jesús: loquillo, loquillo. Gerardo le respondió: más loco eres tú, que estás ahí encerrado por mi amor. Tuvo la santa obsesión de reproducir en su cuerpo los tormentos de la pasión, tomaba disciplinas de sangre, hacía que otros le azotaran y que le arrastraran los mozalbetes por las calles empedradas de Muro. Lo más difícil era que le crucificaran, pero también lo logró con motivo de representarse en la catedral el Viernes Santo cuadros vivos de la Pasión. A los verdugos les rogó que le ataran fuerte para que resultara más al natural. Su ilusión era hacerse religioso, pero le rechazaban por su aspecto enfermizo, hasta los capuchinos, donde tenía cierta esperanza por ser provincial un hermano de su madre, Fray Buenaventura de Muro. A falta de convento aprovechó la oportunidad para ponerse a servir al obispo de Lacedonia, Monseñor Albini, que era muy bueno, pero tenía un genio que no había quien resistiera en palacio más de 2 meses. Gerardo, encantado, con tal de huir del mundo y tener una capilla con su amigo encarcelado, como llamaba a Jesús sacramentado. Y estuvo unos 3 años,
hasta la muerte de su señor. Fue célebre el milagro que hizo cuando, al ir a sacar agua del pozo público, se le cayó la llave de palacio dentro del pozo. Para que no se enfadara, Monseñor descolgó a un niño Jesús con la cuerda del pozo y el niño le hizo limpio el mandado, subiendo del pozo con la llave en la mano. Todavía se llama aquel pozo el pozo de Gerardito. Se puso otra vez a trabajar en varias partes y por fin pudo abrir la sastrería, pero los impuestos se la echaron abajo cuando la Real Cámara, con nuestro Carlos el impuso un régimen implacable de tributación. El año 1749 se le presentó ocasión de forcejear de nuevo por entrar en un convento. Fue la misión de Muro predicada por 15 misioneros de los recientemente fundados por San Alfonso María de Ligorio, dirigidos por el venerable padre Caffarou. Gerardo se pegó a los misioneros con idea de ganárselos para que le admitieran. El padre Caffarou, austero y de voluntad férrea, le dio una rousiade de negativas tajante. Avisada por él, la madre encerró a Gerardo el día de la marcha de los misioneros para que no se fuera con ellos, pero saltó por la ventana y los alcanzó y logró su intento. Para quitárselo de encima lo mandó al convento de Deliceto el padre Caffarou, convencido de que no duraría una semana. Pero se engañó. Creían que, como estaba siempre en oración o en éxtasis, no valdría para trabajar, pero trabajaba por 4. Lo cual no le impedía escalar las alturas de la contemplación y de todas las experiencias místicas. Su obsesión de copiar la pasión de Cristo se hizo más impresionante. Eran espantosas las disciplinas de sangre y la crucifixión, ayudado por los criados del convento, a los que convencía para que hicieran de verdugos diciéndoles que no le dolía, sino que sentía mucho gusto. El teatro de estas escenas solía ser una gruta, o mejor una chabola, que todavía se conserva, aunque casi inaccesible, razón por la cual no puedo describirla en el interior, y que ya en el siglo XV sirvió para los mismos menesteres al beato Félix Corsano. A pesar de su altísima oración desempeñaba a la perfección todos los oficios, aunque la sastrería fue siempre su oficina propia. Sobre todo fue el recadista ideal que recorrió los pueblos sembrándolos de milagros, de ejemplos de santidad y de celo de apóstol. Por amor a la obediencia adivinaba las órdenes o los deseos de sus superiores, la llevaba tan a la letra que había que andar con cuidado. Un día en que un superior le dijo la expresión, ande y métase en un horno, se metió en el horno del pan y se hubiera achicharrado allí si no le levantan la obediencia. Simple lego como era se lo disputaban los párrocos, los conventos y los obispos para que fuera a arreglarles los asuntos de las almas. A veces iba con los misioneros ligorianos y confesaban estos que hacía él con sus oraciones y con sus palabras y sus virtudes, a veces con sus milagros más que todos los misioneros juntos. En los ejercicios que se predicaban en las residencias, Gerardo era un elemento decisivo, descubría con frecuencia las conciencias y no había pecador que se le resistiera. Fue una especialidad suya el enfervorizar los conventos de monjas, a veces bastante relajados, y ganar a muchas doncellas para esposas del Señor. Hay quien ha llamado a esta actividad de su celo su segunda vocación. En una ocasión llevó él mismo de una vez 7 doncellas al convento. Con ocasión de sus salidas, para recados, para la postulación o para las misiones, a todas las jóvenes que podía las encaminaba a los conventos como medio para llevarlas a la perfección. En mayo de 1754 fue víctima de una calumnia por parte de una joven. San Alfonso le llamó y, pareciéndole que la acusación presentaba indicios de verdadera, le impuso severos castigos, el más doloroso, privarle de la comunión. Hasta entonces había estado en residencia en Deliceto. Con este vendaval de la calumnia fue de casa en casa sometido a encierro y vigilancia. Cuando, al mes y medio aproximadamente, apareció la verdad por retractación de los autores de la calumnia, le volvió a llamar San Alfonso y le preguntó con emoción, pero ¿por qué no defendió su inocencia? Gerardo replicó con dulzura, es que la regla prohíbe excusarse cuando reprende el superior. Aquella respuesta conmovió al santo fundador hasta las lágrimas y, entonces, más que por la fama de los milagros, comprendió que tenía un hermanito entre los suyos que era un santo de cuerpo entero. Del paso por las casas en esta época dejó recuerdo indeleble por sus virtudes y por sus continuos éxtasis y milagros. Fue célebre el que hizo en Nápoles metiéndose en el mar con capoto y todo, para traer hasta el puerto una barca de la mano, como a una criatura, cuando ya la daban por perdida en un galernazo imponente.
Su última residencia fue Mater Domini, levantada en un alto sobre el pueblo de Caposele. Inmortalizó la portería con su caridad, que le valió el título de padre de los pobres, que le daban en toda la comarca. Entraba a saco por la despensa, la panadería y la cocina del convento, y cuando los encargados se iban a quejar al superior se encontraban con que había más abundancia que antes. Parecía que jugaba con Dios y su providencia a los milagros, así que el superior, padre Cayone, le dejó seguir los vuelos de su caridad. Delante de los pobres se estació mientras un ciego tocaba la flauta y cantaba una letrilla piadosa. Todavía hoy se conmemora el milagro en la comida a los pobres en Mater Domini, servida con frecuencia por algún prelado. Murió víctima de la obediencia, saliendo a la postulación en pleno verano y con fiebre ética. Tuvo en un pueblo una hemoptisis y volvió a Mater Domini deshecho, para morir. Esto era en la segunda mitad de agosto de 1755, el 16 de octubre entregó su alma a Dios. Su enfermedad fue una serie de prodigios, dieron entonces su más vivo resplandor sus grandes amores, la pasión, la Eucaristía, la Santísima Virgen. Después de su muerte siguió prodigando los milagros. Su sepulcro es un imán de peregrinaciones. La del año 1955, segundo centenario de su muerte, doy fe de que fue una locura. Aun cuando la abundancia de milagros hacía esperar su pronta canonización, por circunstancias adversas no llegó hasta el año 1904. Aunque sin tener una aprobación oficial, se le llama patrono de las madres, ya las primeras imágenes, luego de morir, llevaban la inscripción, Insignis Parturientium Protector, insigne protector en el trance de la maternidad. Para terminar debo declarar que esta semblanza de San Gerardo está sacada de mi vida de San Gerardo Mayela, documentada y crítica, publicada con motivo de los jubileos gerardinos de 1954 y 1955. Allí puede ver el lector la abundante bibliografía y los archivos consultados en Roma y Nápoles. Por no pasar los límites de esta semblanza, no traslado la nota bibliográfica y el detalle de los archivos consultados, además del abundante de su canonización, archivado en el archivo de la postulación de la Congregación del Santísimo Redentor, en la Casa Generalicia de Roma. Pero por ahí puede deducir el lector que todo está basado en documentación auténtica y abundante, y que esta semblanza no es una florecilla franciscana, aunque la figura del santo es una tentación para pergeñarla. Pero ya sabemos que los tiempos hipercríticos en que vivimos no están para ninguna clase de florecillas ni franciscanas ni ligorianas.